Amigos de Radio Victoria Ojo con Eso Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial, con el portal Sin Filtros de Mayor Petit, con el Monitor Global de la Diáspora y con la emisora 98.1 FM en la isla de Margarita. Yo voy a conversar hoy con una colega a la que aprecio enormemente, en silencio, pero la aprecio. Ella sabe que sí. Y la conocí en Radio Caracas Televisión. Desde allí pues establecimos una amistad bien sólida hasta el día de hoy, aunque tengamos 20, 15 años que no nos vemos personalmente. Pero de todos modos, la tengo hoy porque, como le decía yo antes de empezar, se atrevió a escribir un libro. Y un libro sobre un tema que es bien polémico, complejo, diverso, con muchas aristas como es la muerte. Y su libro se llama Cuando empecé a morir. Pero uno se pregunta, ¿cómo puede alguien saber que está muriendo? Esa sería la primera pregunta, ¿no? O si por el contrario, cuando siente que está muriendo, está entrando en un túnel muchísimo más exigente, ¿no? Claro, Mantener y acopiar tantas cosas que se han vivido y no dejarlas atrás y seguir con ellas en ese túnel. así es. Bueno, primero que nada, José Antonio, muchas gracias por esta entrevista. Para mí es un honor, como tú dices, nos conocemos hace muchísimos años. Estaba ¿No? contando los años, creo que son como 40 años que 40 nos conocemos. aproximadamente, sí. Así de viejos somos. Sí, señor. Cuando yo empecé en Radio Caracas Televisión a hacer mis primeros pininos como periodista y tú eras mi jefe Sí, allí, señor. Bueno, y bueno, gran aprendizaje. Y exacto. bueno, he vivido, digamos, una vida intensa como todos nosotros, los que somos periodistas, somos dedicados a la lucha, digamos, por valores esenciales, ¿no? En la vida. Y múltiples factores me llevaron a escribir, ¿no? O sea, yo, como te decía, es una osadía de mi parte pretender escribir novela, ficción, porque no he tenido, digamos, la preparación estructurada, académica para la novelística. La mía es periodismo y esa cotidianidad es la que nos agobia a veces, ¿no? Ujú. El día a día y el estar informando permanentemente no nos da tiempo para otras cosas. Pero siempre tenía ese gusanito de ganas de escribir algo. Y de vez en cuando escribía un cuento, un poema, empezaba una narrativa, pero ahí iba quedando porque, como te digo, la cotidianidad del día a día y el trabajo lo va copando a uno, ¿no? Ahora, ¿por Pero qué? perdona que te pido la aclaratoria. Tú empezaste a hacer anotaciones sobre ese tema durante mucho tiempo y no lograbas darle forma, ¿o qué? Así, empecé hace unos 20 años Ok. a escribir algo, ¿no? Antes escribía algunas cosas, bueno, y por supuesto uno como periodista ha escrito crónicas, ha escrito, digamos, artículos de opinión, ese tipo de cosas, pero esto empezó hace unos años cuando tuve una experiencia, y por eso es la muerte, con un médico Ujú. que tuvo a bien decirme que yo estaba con hepatitis C. O sea, ese es el inicio de la historia. O sea, yo voy a este médico por un problema gastroenterológico y el señor me manda a hacer esto es real, ¿no? Me manda a hacer unos análisis y me dice muy solemnemente que estoy con hepatitis C. Entonces yo me quedo helada, ¿no? Entonces le digo, doctor, ¿cómo voy a tener hepatitis C si yo no soy drogadicta, no soy promiscua, no me han hecho transfusiones? Amén de que hace 20 años la hepatitis C era algo sumamente grave, sigue siendo delicado, Sí. pero ya hay tratamiento, ¿no? Pero la cura era prácticamente imposible. El hombre me dice, bueno, no se preocupe, hay grupos de apoyo. Yo llamé a mi doctora en Venezuela, porque ya estaba en Lima en ese momento, y me dice, mire Inés, hazte las pruebas, pero si por casualidad tienes, aquí en Venezuela hay medicamentos muy específicos, muy especializados para esa enfermedad, te vienes para acá. Bueno, esa sentencia de muerte la tuve yo por un periodo largo, mientras me hacía otras pruebas en otros laboratorios y resultó que era negativo, era falso, no existía esa enfermedad. Y yo le dije al doctor, doctor, ¿hay alguien por las calles de Lima caminando con hepatitis C? Se han equivocado. Él al principio juraba que era verdad, que yo era muy nerviosa, etcétera. A raíz de eso yo empecé ya con la idea de el inicio de mi novela, pero no sabía si iba a ser novela o cuento y empiezo a escribir. Y después, bueno,
animada por alguna gente, porque mi vida ha sido un poco particular, no especial, pero variada, digamos, ¿no? Vengo de un hogar muy tranquilo, muy católico, estudié en colegio de monjas, me metí de monja cuando era muy jovencita, a los 18 años, estuve 4 años en el convento, con experiencias muy ricas y muy Mi señora interesantes. también, ¿sabes? Yo creo que te lo Sí, conté alguna vez, sí. sí, 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 qué sí. genial. Y Pero yo creo que de ahí se sale pues con una fortaleza espiritual increíble, sí, de aunque verdad no que completes el camino, ¿no? Pero aunque uno no complete camino, aunque uno no siga, digamos, a pie puntillas la doctrina o qué sé yo, pero uno sí hay una formación que es muy, muy esencial y tiene que ver con lo humano, digamos, ¿no? Con exacto. el amor por el otro. Yo no tenía esa vocación, obviamente me enamoré estando en el noviciado, parte del cuento y de la novela tiene que ver con eso, entonces Mm, esos cuentos, después me voy a Suecia, conozco a quien fue mi marido fue comandante de la guerrilla en los años 60 en Venezuela. sí, Estudió en el Lisandro Alvarado con gente como Rafael Cadena, Manuel Caballero, que eran imagínate. todos los La adecos, creen de la creen. la creme de la creme. Y yo conocía mucho a esa gente, Regulo Pérez, Jacobo Borges, bueno, en fin, un mundo muy rico, ¿no? Y después ellos forman el MAS y se alejan de todo esto. Entonces, bueno, tenía todas estas historias, todos estos cuentos y dije, bueno, hay elementos como para echar un cuento. Entonces eso es lo que decidí, con bastante de ficción, con bastante de invento, pero haciendo también parte de memorias, que en el libro yo juego un poco con lo que cuento, como que es la cotidianidad de Rosa, que es la protagonista, Pero y los en problemas. el relato sí me refieres a algunas cosas propias, que Ah, no, sí, claro, disimuladas claro. tal vez, pero están allí. Simulada, pero muy. El que te conozca sabe lo que estás diciendo. Así es, vas a ver. Hay otras que la gente va a decir, y esto será verdad, y la voy a dejar creyendo, a no ser que me pregunten directamente, porque hay cosas que son inventos, ¿no? Obviamente, mucho de Sí. invento, pero mucho, mucho de realidad, sí. Entonces, bueno, ahí nace esa idea, empiezo a escribir, posiblemente los meses encerrada por lo del COVID me ayudó a tener más tiempo para hacerlo, Ujú. y Bueno, después sabes que en viene, esa etapa del COVID yo conozco como 15 personas a las que también les ajá, he hecho entrevistas por aquí, que sí. aprovecharon esa circunstancia para plasmar, o sea, Sí, historias y costumbres y tradiciones y experiencias y propias. Y son 10 sí, personas, muchas de ellas de la Universidad Católica Andrés Bello, por mira, cierto. es Sí, que uno como que, colegas mías también. sí, 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 bueno, deberías animarte a escribir algo porque tu vida es súper Sí, interesante pero también. me cuesta mucho porque a mí se me agolpan demasiadas cosas Claro, y yo creo que pulirlas y filtrarlas en un solo tema es complicado, ¿no? no, y la ficción es cosa seria porque no es, digamos, escribir las memorias, que es distinto, Que no es lo escribir una mismo que un autobiografía. relato es otra cosa, ya Es ves, o un sea, relato y es más fácil para nosotros como periodistas escribir un claro, pero ficción uno tiene que crear un interés en el lector sobre un tema que es, digamos, crucial en la vida del personaje principal y que después se va desarrollando a lo largo de la novela y tiene una claro. culminación, ¿no? Sí, este, como te digo, ha sido una osadía de mi parte pretender hacer novelística, pero bueno, es un primer intento, yo soy como, digamos, novicia en este asunto, hablando de temas religiosos. Sí, sí, por eso, no, Pero bueno, fíjate que por eso yo comencé conversando contigo, o sea, refiriéndome a las implicaciones que tiene la muerte como tema, ¿no? sí, sí, Religiosos, históricos, antropológicos, de sí, todo orden. Entonces, claro, cuando tú tomas ese tema y aunque le pongas unas adjetivaciones adicionales para sacarlo de la globalidad y sí, referirse a un solo enfoque, o sea, debe claro. costar muchísimo Es, la síntesis debe costar muchísimo, sí, ¿no? es difícil. Es el tema, o sea, arranca con un anuncio de muerte cierta, y entonces el personaje empieza a hacer ya como una introspección, pero Ujú, al mismo tiempo recordar todo su pasado y ligado al presente, a la realidad que está viviendo. Entonces, todo un tema, ¿no? Hubo mucha investigación, por supuesto, ¿no? Mucho trabajo. El corrector que yo tuve
que es profesor de literatura, fue bastante estricto y me encantó eso, porque yo dije, este es como presentar examen cada vez que le presento el escrito y me dice, mira, Defiéndame la tesis aquí delante mío. exactamente, aquí falta tal cosa, me parece que tal personaje tendría que darle un poquito más de fuerza, piensa en trabajar el tal tema o tal situación o tal circunstancia, o sea, me hacía acotaciones bien interesantes que No, no no, solamente, no llegaron a agobiarte tantas exigencias del profesor que te hubiese dado la pretensión de abandonar el tema. daba, claro que daba, y mi corrector voy a nombrarlo, es Luis Islas. Luis Islas, él fundó Madera Fina en Venezuela, él es de Sí, origen peruano, pero vivió en Venezuela toda su vida, ahora sí, está en Lima, y él ha corregido textos de escritores serios, pues, ¿no? Entonces, como claro, yo decía, Luis, de nivel, de para nivel. mí es una osadía pedirte esto, pero como amigo y pues súper, porque no solamente fue corrector de estilo, sino que me hizo ahondar en muchos temas. Finalmente me dijo Luis, mire Inés, si lo tuyo es muy fuerte todo el recuerdo del pasado, me dice, ¿no? Más que un tipo de novela en la que el personaje va como desandando y luego hay que Y ver qué pasa al recogiendo, y final, recoge los cabos y va y viene, ¿no? más el presente Exacto, y claro, hacia el futuro, ¿no? Me exacto. dijo, pero me dijo, uno, eso pasa porque tú eres periodista, entonces Mm, tú narras hechos, narras hechos. exacto. Y dos, porque has querido escribir un poco tus memorias, pero en tono de ficción, ¿no? Entonces, sí, Luis fue para mí realmente muy especial como una persona que veía digamos, con el conocimiento que tiene un literato y un profesor, digamos, ¿no? De esas cosas Claro. que le habla a una Pero me neófita. imagino que, o sea, con lo versátil que tú siempre has sido, te fluían rápidamente las ideas, pero el problema estaba en cómo condensarlas, ¿no? Claro, claro, porque a veces uno se extiende mucho, hay que Mm, tener capacidad de síntesis. claro. Recordaba anécdotas, anécdotas familiares, anécdotas de gente que conozco. Me divertí mucho escribiéndolo, eso sí, ¿no? Porque uno va como realmente recordando la vida de uno. Es como recorrer el pasado de uno y llegar hasta el Y presente reflejarlo en los demás para que y de alguna manera, reflejarlo. claro, exacto. Sí, Me dices que hace 20 años que empezaste a tomar notas y a hacer apuntes al sí, respecto, más o menos, sí. pero cuando te decidiste a darle forma, ¿cuánto tiempo hace? Bueno, hace un par de años, Un ha par sido de hace un par años. de años. O Como te sea, digo, y el libro tenía salió, el libro lo terminaste ¿cuándo? Porque yo veo que ya el tienes, libro, el libro lo terminé en octubre del año pasado y después vino la fase de buscar quién me editara eso, cómo se hace para publicar, porque neófita en eso no tenía idea. claro, Coincidió con el viaje que hice a visitar a mi hijo y mis nietos a Houston, entonces tuve 3 meses que estaba fuera, pero sí, finalmente conseguí a otra muchacha venezolana, que fue una editora independiente, que decidió, que yo contraté, ¿no? Y me ok, hizo un buen trabajo, consiguió una diagramadora que también trabaja con ella, que también es venezolana, ok. y entonces me hicieron ¿Tiene el trabajo. ilustraciones el libro adentro? ¿Tiene ilustraciones? No. No tiene ilustraciones Ah, dentro, ok. no, no, Ah, no tiene ilustraciones, pero hizo la portada, la contraportada y después todo lo que es la diagramación, porque hay dos tipos de fuentes, uno que es la narración en sí y otro que son las memorias que escribe Rosa, y entonces va en otro tipo de fuente, bueno, en fin, detalles de esos que solamente los diagramadores saben manejar y se encarga, bueno, esta editora se encargó de hacer todo el contacto con impresor. Por cierto, imprimí pocos libros porque, eso te iba a este, preguntar, o sea, sí, lo comenzaste en físico y en sí, Amazon no has logrado colocarlo, sí. sí, está Ah, En también, Amazon ok. está, sí, está en Amazon tanto para comprar el libro físico como el digital. Cuando Sí, comencé a morir con Inés cuando Escudelari, tome comencé a nota. morir, Usted que me estoy cuando... yendo, tome nota. Cuando comencé a morir con Inés Escudelari, que es una colega extraordinaria, periodista, a quien yo conocí en Radio Caracas Televisión,
de la que no me he separado en cuanto a amistad se refiere, a pesar de que tenemos casi 40 años que no nos vemos, pero que de todos modos, pues ocasionalmente nos hemos topado en las redes y hemos conversado sobre todas esas ocasiones. Y Amén de que yo vi el nacimiento de Ojo con Esto, acompañé a José Antonio los primeros meses, no pude seguir por razones de trabajo, pero he visto el esfuerzo y tengo que felicitarte, de verdad, José Antonio, porque ¿cuántos años tienes ya en esto? Pero tengo cinco empezaste años, 5 años. 5 años, empezaste chiquitico, o sea, poquito, se hacía así con mucho esfuerzo, algo muy elemental que fue creciendo y creciendo y ahora tienes esta televisora y, Bueno, pero que menos mal que me atreví para tenerte como entrevistada hoy. imagínate. Ay, José Antonio, para, gracias. para hacer un programa bien especial de los que a mí me gusta, pues porque siempre ando tratando de ubicar a mis colegas que trabajaron cerca de mí y Así sé es, que muchos están bien ubicados, han tenido sí, éxito, eh, sí, preservan los valores que nosotros de alguna manera ganamos en el ejercicio, que fue la sí, ética, así es, la constancia, la perseverancia y el sentido sí, de lucha por la libertad. así es, así es. Y escribir es Yo, una gran libertad, esa es la así, más es principal de total la libertad. libertad. Ahora, de que es libertad que uno como escritor tiene y al mismo tiempo es un reto porque uno se está revelando a los demás, o sea, Eso, uno revela su yo interno a los demás. Sí. exactamente. Entonces, sí, es Bueno, fascinante, pero es la manera de ejemplificar pues a las generaciones que sí, vienen de que hay que estar ocupado en algo que sea verdaderamente provechoso, ¿no? sí, 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 sí. Y Bueno, te digo, ahorita estoy fascinada porque estoy en Caracas. En este momento bueno, que me entrevistas, estoy en Caracas. estoy enterado de eso por las redes justamente. Y yo dije, bueno, qué Sí, importante esto, ¿no? sí, sí. Que yo te encuentre en Caracas para hablar de la ciudad donde te conocí Así es. y que me cuentes brevemente, antes de seguir hablando del libro, cómo ves las cosas allá, Bueno, el día a día. estoy, digamos, en un espacio pequeño, reducido, tendría que salir un poco a otras áreas de la ciudad y del país para saber realmente cómo es la realidad, ¿no? La realidad nacional. Por lo que yo he visto, hay progreso. Uno se queda impresionado con los automercados porque las veces anteriores que yo he venido, o la vez anterior que he venido, los anaqueles estaban vacíos. Ahora es cierto que hay abundancia, pero pienso que es para algunos. Yo pienso que hay una burbuja. Claro. Hay una burbuja que vive bien, que vive muy bien. Ayer estuve en un bodegón y no se me cayó la mandíbula de milagro, porque ni siquiera en Estados Unidos he visto yo la abundancia de bienes norteamericanos. Sí, Es para que incongruente, contradictorio, incongruente, ¿no? contradictorio y todo dolarizado, todo dolarizado. Pero tú sabes que cuando yo leí el título de tu nombre, sin escudriñar en cuál era la temática, cuando empecé a morir, yo dije, bueno, ¿será que se refiere a la diáspora, a las migraciones? Claro, Porque déjame decirte que este es un tema sociopolítico que en el fondo ese nombre de tu libro pudiera estar bien representado también, porque muchos que absolutamente. abandonan su hábitat normal de 30, 40, 5 años, familias Así enteras, es, y se mueven de escenario y de hábitat, sí, definitivamente es como morir, porque es empezar de nuevo, así es, ¿no? así es. Pero Es de todos así. modos, vamos a no irnos a lo político porque no es el tema ni la idea del programa de hoy. El Sí, sí, programa es sí. hablar de tu libro, es Solo posicionarlo, quería es decir ayudarte a difundirlo, a que la gente lo procure. Y, que lo y busquen para, mira, ya me comprometí contigo que en todas mis programaciones va a estar inserto allí por lo menos una ay, etiqueta qué junto a bueno, lo de otros colegas que también han escrito, tan lindo, porque es la contribución que yo les puedo dar desde aquí, tan pues para que... agradecida que estoy. Si uno ve la portada del libro y hablando de lo que estábamos hablando hace un instante, de esa desesperanza o esa muerte en realidad, ¿no? A una etapa, la portada es disculpen el ruido, están entrando mensajes No, no, acá. no hay problema. Este, la portada es una mujer, que es la protagonista supuestamente, mirando al horizonte, a Ujú. un mar hermoso,
y una puesta de sol hermosa. Entonces, la puesta de sol puede significar muerte, pero también puede significar vida, porque uno sabe que después de la puesta de sol viene la aurora, viene la luz. Así es. Entonces, un poco es eso, ¿no? Es un mensaje como de esperanza. No voy a contar el final de la historia, pero sí, en el fondo siempre hay como una mirada luminosa, una mirada esperanzadora, de interrogante, porque Rosa es una escéptica. Rosa pierde la fe estudiando teología y filosofía y después Mm, tiene una búsqueda permanente de la trascendencia. Entonces es un poco eso, ¿no? Es esa búsqueda de la trascendencia, del significado y de la esperanza de un mañana. Y eso creo que es lo que nos tiene que sostener a todos. no, y que en el fondo es la constante que nos debe caracterizar como humanos y como seres vivos, ¿no? Es Sí, cumplir la etapa de la vida a la muerte de la manera mucho más provechosa posible, así es, porque somos así es. nosotros mismos quienes a veces nos buscamos los contratiempos, los creamos o abordamos ambientes que no nos corresponden y nos enredamos la Sí, vida. Yo creo así que es, hay que así es. ser muy minucioso en cuanto a la Sí, escogencia de los pasos que se dan día a día, ¿no? Porque sí, las cosas pueden cambiar no dependiendo de nosotros, sino de quien conozcamos o del claro, sitio a donde vayamos o claro. hasta lo que comamos. O sea, entonces a Sí, veces nos desmarcamos un poco de lo que es sí, en esencia la vida. Y así es. la vida para mí siempre ha sido en el fondo, o sea, Sí, y ser lo eres, coherente. y lo Sí, eres, y lo sí, eres, y es un ejemplo para todos nosotros, porque es una mirada constante a lo positivo, a lo bueno, a lo, digamos, a la creación de una sociedad mejor, que es lo que nos mueve. Que en el fondo en el libro es eso, o sea, cómo empieza Rosa su historia. Rosa de chica leía historias y cuentos sobre gente dedicada a hacer labor humanitaria, ¿no? Y exacto, nace esta idea en ella de ser monja, y quería ser monja para ayudar a la gente. Y exacto. después se da cuenta que no es esa su vocación, pero ese es eso, ¿no? Es eso de sentir muy adentro de uno esa necesidad de procurar, Sí, pero procurar bueno, hacer el bien. Sí, son causas. sí, O sea, uno puede escoger así ese es, cauce u otro cauce para canalizar de claro, alguna manera su vocación de servicio, ¿no? así es. Nosotros escogimos el periodismo y yo creo que mejor no ha podido ser, Así porque es, generalmente se nos califica de crítico, pero es que nuestra crítica siempre tiene el propósito constructivo, por es que se supuesto. corrija lo malo. O sea, no usamos la Sí, crítica para destruir, sino claro, para alertar y advertir que el camino está errado. así Y es. no porque lo apreciemos nosotros así, sino porque nos lo dicen los congéneres que están a nuestro lado y a quienes Sí, consultamos día a día, que son los que se están quejando. ¿Entiendes? Entonces así es. yo creo que dentro de esa dinámica, pues, o sea, tu libro, de alguna manera tenemos que ubicarlo en el género periodístico, queramos o no. Yo creo que es un género periodístico, Sí, definitivamente, porque hay mucho, mucho de periodismo en eso, ¿no? Es claro, lo que uno hace en periodismo, uno echa un cuento, uno narra una historia, uno exacto. recoge un testimonio, hay mucho de testimonio, y escondido en ficción, por supuesto, ¿no? Hay mucho de ficción también. O sea, he cambiado los nombres, pero las circunstancias, muchas de las que están Están narradas en ese libro cargadas de son realismo. reales, Sí, 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 sí. qué bueno. Bueno, Interesante. bueno, de todos modos, ¿dónde pueden conseguirlo? Porque tú me dices que el libro está en Es- Amazon Está en Amazon, y en físico lo estás el, distribuyendo tú misma el o la editorial está físico, encargada. el físico no, se imprimieron pocos libros, lamentablemente creo que va a tener que hacer una nueva impresión allá en Lima. Ah, ok, Fundamentalmente se está vendiendo allá en Lima, pues tuve que también 4 copias tienen que ir a la Biblioteca Nacional, pero con la idea de que como iba a estar en Amazon y está efectivamente en Amazon, el que necesitara, digamos, un libro impreso lo puede comprar en Amazon claro. y se lo mandan a su casa y no es tan costoso. O el digital también, ¿no? El libro digital. Entonces, sí, la persona que esté interesada puede entrar a Amazon y buscar Cuando empecé a morir, por el nombre, Inés Escudelari, la autora,
pero por el nombre se consigue. Cuando empecé a morir, Kindle Books, los libros Kindle, ahí sale las dos versiones. Y Ok, bueno, si están interesados en la historia de una mujer que dedicó su vida a, digamos, la lucha por el cambio social y a través del periodismo, porque yo soy periodista, esa es mi esencia, eso es claro. lo que llevo en las venas, Sí, eso es lo no, que llevo bueno, en el alma. y que ojalá todos los que lo lean, pues, lo recomienden a terceros y acoplen su vida a lo que son los parámetros que tú marcas allí, pues, como de una vida buena, ¿no? Gracias, ¿Ok? José Antonio, eres un Entonces, amigo muy, muy bueno. bueno, de cualquier manera me Bueno, comprometo, ahí lo estás viendo atrás de mí, me lo estoy comprometo viendo, a que sí, en mi programa y en todos los programas estoy tratando pues de que estén insertas las etiquetas o las portadas de cada uno de los libros, dentro de ellos el tuyo, de aquellos colegas pues que al día de hoy se han dedicado a plasmar pues a sus escribir, experiencias y sus vivencias sí. y entonces se los estoy promocionando allí pues sin ningún compromiso Y, y es lo más que puedo, lo menos que puedo hacer. bueno, imagínate, es un apoyo inmenso que agradezco no sabes cuánto, José Antonio, y el placer de tenerte del otro lado de la pantalla y que me estés entrevistando, que estemos conversando, que estemos charlando, Exactamente. Sí, como señor. toda la vida, Y sí. bueno, y pueda que con más frecuencia lo lleguemos a hacer, pues ojalá que Estupendo. algún día requieras de un espacio para también poner de manifiesto otras inquietudes y Con, sabes que tienes una tribuna abierta y un con espacio allá gusto. en Un Ojo con Muchas Eso gracias, José Televisión. Antonio. Y que te Gracias por vaya tu muy tiempo bien y que siga de ese empeño creciendo y creciendo. y que la termines de pasar bien el tiempo que vas a estar en Venezuela y Claro que bueno, y que de cuando hecho, estés en Perú retomemos los contactos pues para ver qué podemos hacer en común en estas sí, plataformas. así ¿Ok? es, de todas maneras. Seguro. José Antonio, muchas gracias por esta oportunidad, de Hemos verdad. conversado así con Inés Escurlari, autora del libro Cuando empecé a morir, así que ya ustedes saben pues que lo pueden buscar con confianza, porque yo se los estoy recomendando. Gracias, Inés. Un abrazo. Antonio, Hasta un luego. abrazote. Igual, hasta luego.